¿Qué tal, chavales? Encantado de saludaros, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy estoy encantadísimo de ofreceros esta review donde vamos a hablar de los monitores de estudio SC205 de la casa Eve Audio. Y yo, sígueme en el Instagram ese. Vamos a empezar viendo lo que tenemos dentro de la caja, así que sin más vamos a abrirla y a ver qué nos encontramos dentro. Vale, a ver qué tenemos por aquí. Lo primero que encontramos es un manual, ¿vale? Con algunas explicaciones sobre el altavoz, con las especificaciones y tal, ¿vale? Válido para los modelos SC204 y 205. Encontramos una rejilla para colocar delante del tweeter, si es que queremos colocarla, es magnética, ¿vale? Y también encontramos unas patitas como de goma para poner debajo del monitor en el caso de que lo necesitemos o de que queramos hacerlo, ¿vale? Tenemos un cable para enchufarlo a la corriente, obvio. Y por último tenemos el monitor. Ojo, don't touch the Twitter. Y nada, vamos a sacarle. A ver. Vale. Y por aquí tenemos el monitor, el Eve Audio SC205, ¿vale? Es un monitor muy bonito, ¿eh? Es una construcción robusta. Me sorprende que es compacto, ¿vale? Es muy compacto. Y así de entrada tiene muy buena pinta. He querido empezar aquí la review de estos monitores y ahora vamos a ir a ponerlos en su nuevo hogar, ¿vale? Vamos a ello. Está perfecto. Antes de continuar con la review, déjame decirte que la realización de este vídeo ha sido posible gracias a la colaboración de Eve Audio, así que aparte de dar las gracias a todo su equipo y en especial a Kerstin Miske, muchas gracias, quiero hablaros un poco sobre ellos. Eve Audio es una marca relativamente joven, se creó en 2011, su línea de producto empezó a lanzarse al mercado en el año 2012, pero cuentan con una amplia experiencia en el sector de los altavoces y los monitores de estudio. Su creador, su fundador y su propietario actual es el señor Roland Stenz, que puede que su nombre así de primera no te suene de nada, pero quizás si te digo Adam Audio la cosa cambia, ¿verdad? En el año 99 el señor Stenz junto a Klaus Heinz fundaron esta compañía, Adam Audio, aunque actualmente ninguno de los dos continúa en ella y han iniciado sus proyectos individuales por separado. Esta es la razón por la que ahora mismo puedes ver en el mercado monitores de distintas marcas montando el famoso tweeter de cinta del que hablaremos ahora en un ratito. En este respecto, una de las cosas que más me gustan de Eve Audio es que es un fabricante altamente tecnológico, si se puede decir de esta manera. Desde el tweeter de cinta Air Motion Transformer, del que hablaremos después, pasando por la calidad de construcción de sus monitores utilizando siempre los mejores materiales posibles, la inclusión de tecnología DSP en todos sus monitores para ser controlados por DSP, hasta el punto de tener sus propias cámaras de eco y cámara anecoica. En Eve Audio utilizan estas cámaras para el calibramiento, ¿vale? Para hacer el calibrado de los monitores y para hacer las mediciones de respuesta. De todo esto vamos a empezar a hablar ya, así que continuamos con la review de los Eve Audio SC205.
Vamos a empezar comentando algunas características generales. Como te he dicho al principio, me ha sorprendido que sean unos monitores realmente compactos. Las medidas de la caja son 17 centímetros de ancho, 27 centímetros de alto y 23 centímetros de fondo. Y cada unidad tiene un peso alrededor de 5 kilos. Estamos ante un monitor de 2 vías, evidentemente, donde encontramos un woofer de 5 pulgadas y un tweeter Air Motion Transformer RS1. En cada una de estas vías, buffer y tweeter, tenemos un amplificador de 50 vatios, lo que nos da por monitor una potencia total de 100 vatios y una máxima presión sonora de 101 decibelios. Y ahora sí, vamos a meternos en detalle y vamos a empezar viendo el panel inferior del altavoz. Aquí generalmente no encontramos nada en la mayoría de los modelos de monitores que hay en el mercado, pero en el caso de los IF Audio SC204 y 205, en el panel inferior encontramos una rosca de 3/8 de pulgada para poder acoplar el monitor a un soporte universal de micrófono que monte esta rosca. Y como estás viendo en la imagen, el monitor se acopla perfectamente al soporte de micrófono. Vamos a echar un vistazo ahora al panel posterior del monitor, donde tenemos también algunas cosas interesantes. Tenemos un interruptor para encender y apagar el monitor, tenemos una toma de corriente con ranura para el fusible, y aquí voy a pararme un poco, porque me parece muy interesante que tengamos la ranura del fusible en la toma de corriente, ya que si en algún momento tenemos algún problema con la electricidad, si hay alguna subida o algún pico de tensión, la tensión va a subir, va a llegar hasta el monitor y va a romper el fusible, pero de ahí no va a pasar. El resto del monitor no se va a ver afectado y para seguir funcionando con el monitor lo único que tenemos que hacer es sustituir el fusible, algo que podemos hacer nosotros mismos sin tener que mandar el monitor a ningún servicio técnico ni a nada por el estilo. Así que bien por IF Audio en este sentido por incluir esta toma de corriente con ranura para el fusible. Seguimos viendo el panel posterior. En la parte superior encontramos el puerto de graves con una configuración horizontal rectangular que abarca todo el ancho del panel trasero con los bordes redondeados, y según IF Audio nos cuentan que estas características ayudan a reducir la distorsión que produce el aire cuando sale y cuando estamos escuchando las frecuencias graves a un volumen alto. Y ya tenemos las entradas, ¿vale? Para conectar a la fuente de sonido del monitor. Tenemos dos entradas, una balanceada en XLR de 3 pines y una no balanceada en RCA. Estas entradas admiten un pico máximo de señal de 8 dBus, que es lo máximo que admite el convertidor analógico digital que tenemos dentro de cada monitor. Si sobrepasamos este límite de 8 dBus, algunas fuentes de sonido sobrepasan este límite, el convertidor sufrirá una sobrecarga, ¿vale? No trabajará bien, y el anillo LED que tenemos en la parte frontal del monitor empezará a parpadear y será señal de que tenemos que bajar un poquitín el volumen de entrada de los altavoces, ¿vale? No el de salida, que es el que tenemos aquí delante. Tendríamos que bajar el volumen de salida de nuestra interfaz de sonido o de la fuente de sonido a la que tenemos conectados estos altavoces. Y junto a estas salidas tenemos 3 interruptores. El último de ellos no tiene ninguna asignación, es para otros modelos de la marca, como el SC305, por ejemplo, que es un monitor de 3 vías, pero los dos primeros nos van a permitir bloquear algunos parámetros del monitor, como son el volumen y el filtro que tenemos fijado en nuestros monitores. Si lo pones en posición lock de bloqueado, no será posible cambiar el volumen ni el filtro desde la parte anterior del monitor que vamos a ver ahora. Obviamente todo lo interesante del monitor está en esta parte frontal, y a mí al verla lo primero que me viene es que es un monitor muy bonito, que tiene un aspecto muy premium, ¿vale? Muy pro, con esa tira plateada en la parte de abajo del monitor, hace que el monitor se vea muy bien, la verdad. Y es un look, ¿vale? Una vista muy en conjunto con lo que es el monitor en sí, con toda la calidad que tiene el monitor en general. Así pues, en esta parte frontal tenemos un altavoz de 5 pulgadas o 13 centímetros de la serie de cono plateado de la marca, que está hecho en multicapas de fibras de vidrio. Y obviamente también encontramos el famoso tweeter de cinta, el Air Motion Transformer RS1. Es un tweeter que funciona de forma diferente a los tweeters convencionales. Se fabrica plegando una cinta de polímero magnetizada, ¿vale? Haciendo pliegues en sí misma,
y el funcionamiento es diferente puesto que el sonido se produce mediante un movimiento hacia adelante y hacia detrás y otro movimiento que hace que los pliegues de esta cinta vayan hacia arriba y hacia debajo. Y en este sentido desde IF nos cuentan que han mejorado el diseño de su tweeter de cinta, separando un poco los pliegues de dicha cinta, y que esto hace que el tweeter en general ofrezca un mejor rendimiento y una mejor respuesta. Como te enseñé al principio en el unboxing, nos incluyen una rejilla para poner en el altavoz, si queremos ponerla o no, dicen que no afecta el sonido, es una rejilla con forma de panal y que tiene posición, ¿vale? Tenemos que ponerla en la posición donde veamos dos líneas horizontales, no en la que veamos dos líneas verticales. En conjunto, este buffer y este tweeter nos van a dar una respuesta en frecuencia que va desde los 53 Hz hasta los 21.000 Hz. Por arriba vamos sobrados, por abajo no llegamos a oír frecuencias subgraves. Para mí está bien, pero si tú quieres tener esas frecuencias subgraves te puedo recomendar dos cosas. Una es que añadas a tu configuración un subwoofer, ¿vale? Que te dé esas frecuencias, u otra que sería ir a por los modelos superiores a los SC205, que serían los SC207 y el SC208. En el caso de estos monitores, la frecuencia de corte está situada en 3000 Hz. Esta frecuencia de corte marca qué reproducirá cada una de las vías. De 3000 hacia abajo se reproducirá en el buffer y de 3000 hacia arriba se reproducirá en el tweeter. Para que te hagas una idea, este es el rango de frecuencias que se reproduciría en el buffer y este sería el rango de frecuencias que se reproduciría mediante el tweeter AirMotion Transformer RS1. Por último, en esta parte frontal vamos a hablar de la ruleta de control, una ruleta que nos permite modificar el volumen y la configuración de los diferentes filtros que tenemos en el monitor. Como te dije antes, contamos con tecnología DSP en cada uno de los monitores, lo que implica que tenga que haber un convertidor analógico digital para poder usar esta tecnología. Entonces al monitor le entra señal analógica, dentro del monitor se convierte a señal digital mediante unos convertidores Burr Brown, ¿vale? De buena calidad. Como he dicho antes, siempre utilizan los mejores materiales posibles. Después del convertidor se aplica la configuración del filtro que queramos y se vuelve a convertir la señal a analógica para que pueda ser reproducida a través de los monitores. En este respecto, pues contamos con tres tipos de filtros y sería un filtro high, un filtro low y un filtro desk o de escritorio. Mediante el filtro high y el filtro low, pues ya te imaginas, podemos aumentar o disminuir un rango de frecuencias que en el caso del filtro high es a partir de 3000 Hz y en el filtro low podemos aumentar o atenuar las frecuencias por debajo de 300 Hz. En ambos casos tenemos un valor de aumento de 3 decibelios o un valor de disminución de 5 decibelios. Y el último filtro es el filtro desk, el filtro de escritorio, que nos permite contrarrestar las reflexiones del sonido cuando salen de los monitores y pegan contra la superficie que tengamos delante de ellos, ya sea el escritorio en sí o una mesa de mezclas. En este caso podemos aumentar o disminuir el filtro. Si aumentamos, estaremos aumentando la frecuencia en 80 Hz y si disminuimos, estaremos disminuyendo en el rango de frecuencia de 180 Hz. Y la configuración de estos tres filtros es lo que podemos bloquear utilizando los interruptores que hemos visto antes en el panel trasero. Lo último que nos permite esta ruleta de control es seleccionar el modo del LED. Ya sabes que alrededor de esta ruletita hay un anillo LED que podemos utilizar para ver los diferentes valores que tenemos seleccionados en cada momento, ya sea en volumen o en cantidad de filtro, y podemos seleccionar el modo de LED. Podemos seleccionar que todo el anillo se ilumine o podemos seleccionar que solo se ilumine uno de los LEDs mientras vamos andando por ese anillo, reduciendo o aumentando los valores. A mí personalmente me gusta que se ilumine entero, así que así lo vamos a dejar. Y visto todo esto, pues lo último que nos queda es hablar del sonido de estos altavoces. Obviamente yo no puedo hacerte una prueba de altavoces a través de un vídeo en YouTube. Nunca vas a oír lo mismo que yo estoy escuchando aquí cuando pongo los monitores, nunca, jamás, imposible. Así que pues lo suyo sería que pudieras acercarte a alguna tienda donde tengas estos monitores y puedas escucharlos por ti mismo. Y también pues puedes fiarte de lo que yo te diga ahora.
Vamos a partir de la base de que ningún monitor es totalmente plano, ¿vale? Aunque ya te digo que estos monitores me parecen que tienen un sonido bastante equilibrado. Aquí tienes la gráfica de medición de estos altavoces. Ya vemos que evidentemente no es plano, no puede ser plano, pero tampoco vemos ninguna zona ni muy pronunciada ni muy disminuida. Por eso te digo que en mi opinión es un sonido bastante equilibrado en todas las frecuencias. También tenemos claridad y definición, sobre todo en las frecuencias altas. Es verdad que este Twitter rinde muy bien y me ha sorprendido bastante, ya te digo, la definición en agudos, sin olvidar que estamos bajando hasta los 50 Hz, ¿vale? Hasta esa zona de frecuencias, lo que nos permite también tener toda la pegada de los bombos, aunque no tengamos subgrave, pero sí tenemos toda la pegada de los bombos en toda esa zona. Así que ya te digo, yo estoy muy contento del sonido de estos altavoces, me parece muy equilibrado, bastante plano y totalmente recomiendo que vayas a algún sitio y los escuches, ¿vale? Evidentemente no son baratos, ¿vale? El precio en tienda ronda los 350 euros, pero viendo la calidad del altavoz, los materiales con los que está construido y cómo suenan, creo que merecen bastante la pena hacer la inversión en estos altavoces. Evidentemente no son unos altavoces de nivel de entrada, ¿vale? No son baratos, pero bueno, si te los puedes permitir, yo creo que sería una buena opción a tener en cuenta. Tanto si pasas de unos monitores de entrada y quieres mejorar el sonido en tu estudio, o si son tus primeros monitores y quieres ir directamente a por un monitor de calidad que sabes que no te va a fallar. Así que nada, esta ha sido mi review sobre los SC205 Dave Audio. Espero que te haya servido, que te haya gustado, que tengas en cuenta estos monitores en algún caso de que quieras actualizar o irte a por unos monitores nuevos. Y ya está, espero que te haya sido útil, eso sobre todo. Si te ha gustado, déjame un pulgar arriba, échale un vistazo a las otras reviews que tengo en el canal y si te siguen gustando, suscríbete, que es gratis, no te pierdas nada de lo que viene nuevo. Si no te ha gustado el vídeo, si no te ha gustado yo, si no te ha gustado nada, pues pulgares abajo, no hay ningún problema, no se puede gustar a todo el mundo. Yo soy Colman Beats y espero verte aquí en una próxima ocasión con un nuevo vídeo. Paz.